Buenas noches a todos y a todas. Afrontamos hoy el segundo programa de A Pie de Aula. Este programa, este espacio televisivo que pretende dar a conocer la situación educativa desde lo más interno, desde los profesores, desde lo más dentro, como se dice su título, a pie de aula. Y en eso esta noche vamos a afrontar un tema, que era la matemática, el coco del alumnado. Para eso contamos con tres personas que nos van a acompañar. En primer lugar, Pedro García Martínez, que es maestro de primaria, especialista en ciencias y director infantil de la escuela de Safa en Úbeda. Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches. En segundo lugar, contamos con Lina María Cecilia Gámez, profesora del área didáctica de matemáticas y secretaria del Centro de Profesorado de Safa, lo que antes era la escuela, antiguamente Escuela de Magisterio. Buenas noches. Buenas noches. Y aquí a mi izquierda, pues Montserrat Infante Rodríguez, que es jefa del Departamento de Matemáticas del IES Santísima Trinidad de Baeza. Buenas noches, Montserrat. Buenas noches. Bueno, pues en primer lugar vamos a ver, como punto de partida del análisis de esta situación de las matemáticas, vamos a ver en cámara una diapositiva que nos refleja pues la estadística que ha sacado el informe PISA, es decir, los últimos resultados del informe PISA 2012, donde no nos da unos muy buenos resultados ni a España, como podemos observar, ni a Andalucía, que está dentro de las comunidades pues bastante más bajas además. En resumen, el informe PISA nos da 55 puntos de diferencia entre unas comunidades y otras, y yo os pregunto, vosotros desde vuestra perspectiva, ¿qué creéis que pasa para que los resultados que tengamos en el informe PISA sean los que sean? Pedro, desde tu perspectiva de maestro de educación primaria, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que el principal problema que se nos plantea con todas las pruebas de PISA es que a la hora de la elaboración de estas pruebas se han tenido lógicamente unas referencias de sistemas educativos de países que basaban prácticamente todo su quehacer en lo que eran tareas competenciales, un aprendizaje significativo, cosa que en otros países no estaba ocurriendo. Evidentemente, al cambiar los parámetros del examen, entre comillas, pues lógicamente los resultados van a ser diferentes. Si se hubiera encargado a una empresa española que organizase estas pruebas, probablemente los que tendríamos mejor resultados, si se hace en función del tipo de enseñanza que se estaba haciendo hasta el momento, serían los españoles. Por esto no quiere decir que realmente no tengamos que tener en cuenta esos datos, que son muy importantes y que creo que tienen que ser la referencia como punto de partida para emprender una serie de cambios, tomando lo positivo que tienen cada uno de esos países. En este caso, pues yo creo que nos tiene que abrir un poco el abanico para ir hacia adelante y querer mejorar, pero tomando también lo mucho que tenemos de bueno en nuestro sistema también, ¿no? Muy bien, pero y ahora ya pasando a Monse, por continuar un poquillo subiendo los niveles, como profesora de UNIE, ¿cómo ves tú estos resultados desde tu experiencia diaria? Yo también creo un poco lo que dice Pedro, que es verdad que los currículos no son iguales en todos los países, entonces pues a lo mejor nosotros enseñamos ciertas cosas que en unos países se dan en primero, otros se dan en tercero, otros se dan en primero de primaria o en secundaria, en fin, en otros niveles. Y entonces a la hora de evaluar, pues puede ser que eso pueda haber influido en cierto modo en los resultados, ¿no? Yo también pienso que hay desmotivación por parte del alumnado en general. Estamos viviendo en una situación pues en la que el esfuerzo se valora poco, los alumnos están con pocas ganas de aprender, el conocimiento en general es un valor que no lo estamos poniendo en alza, mucho los mercados, en la economía y demás, pero parece como que el aprender y el saber está como devaluado, y entonces nosotros a nuestros alumnos pues es verdad que nos cuesta mucho motivarlos y nos cuesta mucho ver pues simplemente pues ese afán por aprender cosas, por saber, por situar. Y yo también pienso que a lo mejor pues hemos utilizado ciertos métodos de enseñanza que no han sido los adecuados y que hay mucha gente que, lo hemos estado comentando antes, pues que está en la dinámica de cambiar, de emprender pues técnicas nuevas, cosas digamos diferentes que puedan hacer que esto mejore un poquito.
Y Lina, desde tu perspectiva ya más universitaria, ¿cómo ves estos resultados? Es decir, ¿cómo se traduce estos resultados? ¿Qué opinas tú del tema? Pues bueno, estoy bastante de acuerdo con mis compañeros. Yo creo que la situación de España es que tradicionalmente hemos tenido un enfoque de enseñanza de las matemáticas, no es que sea malo, simplemente que se ha priorizado a lo mejor lo instrumental, es decir, el uso de dominar herramientas matemáticas, pero a lo mejor no tanto enfocado a resolver problemas, a ser creativos, a pensar, a poder enfrentarse a situaciones de la vida cotidiana, y quizá la sociedad de hoy en día demanda un poco eso. Por eso la mejora a lo mejor consiste en ir un poco más hacia ese enfoque funcional de las matemáticas, que al fin y al cabo es lo que preconiza la enseñanza por competencia. Que nosotros tenemos a lo mejor un camino menos avanzado que otros países, pero que sí estamos en ello, estamos en un proceso de cambio, pero ese cambio es difícil que se vea en poco tiempo. Yo pienso que con los años conseguiremos romper ese círculo vicioso que hace que enseñemos como a nosotros nos han enseñado, ¿no? Nos han enseñado de una forma bastante mecánica, sin mucha relación con la realidad, y entonces nos cuesta trabajo hacer un enfoque diferente, pero creo que estamos en ello, y como decía Pedro, hay mucha gente que está trabajando por el cambio, y se trata de ir cambiando actitudes, cambiando mentalidades, y haciendo ver tanto a los alumnos como a la sociedad que las matemáticas son algo útil y accesible a todo el mundo. Ese es nuestro reto, ¿no? Sí, indudablemente el informe PISA define la competencia matemática como la capacidad de los individuos para formular, emplear e interpretar las matemáticas en diferentes contextos, es decir, llevarlo a la vida real. Quizá eso sea el cambio más importante que dio la LOE, es decir, este cambio a la aplicación por competencia, y que ha hecho que sea las competencias el eje vertebrador de todos los currículum que tenemos. Y yo pregunto ahora, en los distintos sistemas, en este caso Pedro, en primaria, ¿tú crees que realmente hay una adecuación a la enseñanza por competencia actualmente? Vamos a ver, yo creo que estamos en camino de, aunque administrativamente ya se nos exige incluso una evaluación, por competencias. Hay mucha gente que todavía lo que está haciendo es traducir notas numéricas de áreas y asociar la competencia. Eso no es evaluar competencia, evidentemente. Yo pienso que nosotros, creo que cuando le demos el enfoque realmente de un trabajo competencial en el aula, en el que desde cada una de las áreas seamos capaces de buscar lo que tú has comentado, lo que se ha comentado aquí, la funcionalidad de las matemáticas de cualquier área, ¿no? La funcionalidad, es decir, ¿para qué sirve esto? Comentábamos siempre la pregunta del millón en matemáticas, ¿y esto para qué me va a servir? Pues bien, nosotros tenemos que intentar que lo que hagamos, todas las tareas que nosotros propongamos hacer en la escuela, sean tareas que realmente puedan ser útiles y además lo más cerquita del contexto en el que se desenvuelve el niño y la niña. Nosotros no podemos hacer que en una etapa de infantil primaria tengan que hacer ejercicios de abstracción para poder llegar a entender ciertas cosas, porque todavía mentalmente no están preparados. Entonces, cuando le acerquemos la realidad a lo máximo, creo que empezaremos a tener, yo creo que resultados medio satisfactorios, pero es un proceso largo, porque trabajar por competencias también implica cambios metodológicos, etcétera, etcétera. Y esto, aunque ya se diga que en algunos colegios está todo hecho, me da la impresión de que estamos intentando resolver exigencias administrativas sin ir acompañadas de un verdadero cambio intrínseco de lo que es el trabajo competencial. Y Montserrat, en el tema de secundaria, ¿cómo está la situación de trabajo por competencia? Es decir, ¿realmente tenemos esa adaptación a preparar a los jóvenes hacia la vida que se van a encontrar con esa situación de matemática? Caminando poco a poco, ¿no? Evidentemente las competencias están ya en todos los aspectos, en todos los currículums, en todas las asignaturas y demás, y sí es verdad que se están haciendo adaptaciones sobre el papel de cómo este tema lo evalúo por competencia y demás,
pero la práctica diaria es difícil y cuesta. Y nosotros llevamos muchísimos años, digamos, trabajando de otra manera, con otra metodología y demás, y poco a poco. Pero yo creo que en el sentido de los profesores sí que está, en general, pues el que una área estén relacionadas con otra, en que en matemáticas. Si es que el tema, yo lo veo como, para mí las matemáticas están absolutamente en todo. Entonces, cuando a mí me dicen los niños esta pregunta de siempre, ¿y esto para qué sirve? Claro, a lo mejor en un problema más sencillo no se ve, pero que es más fácil explicarle a los alumnos, pues mira, lo puedes ver porque puedes ir a la plaza, puedes comprar, puedes esto. Pues claro, ¿qué es un logaritmo? ¿Y para qué me sirven a mí los logaritmos? Y es como más complicado, pero yo siempre les digo, mirad, todo lo que en este mundo hacemos, desde la luz que enciendes por la mañana cuando te levantas, tiene por detrás siempre a las matemáticas, ¿no? Entonces, desde las matemáticas es muy fácil plantear problemas que tienen que ver con todo, porque cualquier cosa que tú haces, pues desde el sol que sale y empiezas a medir pues los ángulos de los usos horarios, cualquier cosa, si es que cualquier situación que tú planteas en cualquier problema, pues siempre está las matemáticas detrás. ¿Cuál es el problema? Pues que es verdad que nosotros en secundaria, y lo comentábamos antes, pues lleva a niños pequeños que están aprendiendo los números, están aprendiendo los decimales, están aprendiendo a dividir, y un poco repasamos nosotros estos conceptos que traen de la escuela, ¿no? Y luego después van avanzando los cursos y claro, ya hay que ir dándole como un contenido más complicado. Y esos escalones que hay que ir subiendo poco a poco, de llegar desde la suma y la resta hasta el logaritmo o hasta las integrales, como decíamos antes, pues ahí sí que hay un camino que a veces cuesta mucho recorrer, porque llega un momento en el que tú al alumno pues le enseñas el concepto, porque cuesta mucho motivarlo desde el principio, y entonces pues ahí andamos. Nina, de tu experiencia en la Escuela de Magisterio, y yo te haría una pregunta. ¿Tú crees que realmente también los maestros de hoy en día estamos preparados para este nuevo cambio metodológico que estamos llevando a cabo o se nos está imponiendo también desde la propia administración? Pues la verdad es que cualquier cambio es difícil. Yo creo que tenemos que ser conscientes de eso. Es difícil primero porque tenemos que formarnos de nuevo, podríamos decir, ¿no? Porque lo que comentaba antes, si siempre nos han enseñado de una forma, uno normalmente interioriza la manera en que le han enseñado. Si ahora hay que cambiar el enfoque de las matemáticas, hace falta una transición. Entonces, ese cambio no es fácil, y es cierto que cuando mis alumnos van a las prácticas, pues desde la Escuela de Magisterio nosotros les vendemos un poco la realidad teórica de las competencias, de todo lo bonita que es la ley, lo que dice la LOE, y ellos hay veces que van a los colegios y dicen, pero si es que en los colegios se sigue haciendo lo mismo que se hacía cuando yo estudiaba, en algunos, en otros no. Entonces, ¿qué pasa? Que yo veo que sí, que hay progreso en muchos sectores, pero que todavía hace falta incidir mucho, tanto en la formación permanente del profesorado, de los que están en ejercicio, como en la formación inicial de nuestros futuros maestros. Y ahí, pues sí es cierto que bueno, nosotros ponemos nuestro esfuerzo en que ellos entiendan que hay que dar sentido a las matemáticas, que hay que plantearlo todo a partir de la resolución de problemas, que los niños vean las matemáticas en todos sitios, pero la dificultad que nos encontramos es que ellos mismos no ven las matemáticas de ese modo. Entonces, en muy poco tiempo tenemos que hacerle cambiar esa visión, lo mismo que decía la compañera, ¿no? Y cuesta romper prejuicios. Hay gente que viene con ciertos traumas sobre las matemáticas, porque es verdad, hay veces que hay gente que llega a odiar las matemáticas, ¿no? Y bueno, cuesta trabajo, pero creo que es fundamental un cambio de actitud y el ver las matemáticas de otra forma, con sentido. Que las matemáticas sirven para la vida, ¿no? Bueno, y continuando con este punto que has dado ahora mismo, yo creo que es muy importante lo del tema de llegan muchos niños con traumas a la Escuela de Magisterio. Pedro, ¿tú qué visión tienes desde los niños? Es decir, ¿es verdad que desde el principio, es decir, de la escuela primaria, ya hay niños que no aguantan o tienen rabia a las matemáticas? Ciertamente se detectan pues algunos niños que
rechazan o muestran una cierta adversión a las matemáticas. La culpa lógicamente tiene una parte de culpa por lo que es el bagaje social, y por otra parte es que nosotros no podemos permitir desde el profesorado que ningún alumno pueda odiar un área. Aquí este tiene que ser el gran interrogante. Si un niño odia las matemáticas, quiere decir que aquí está fallando algo. Y yo creo que el principal fallo que tenemos es que no le hacemos ver en algunos momentos que realmente todo lo que están aprendiendo puede ser útil y les puede servir para algo. Cuando ellos empiecen a descubrir que realmente con las matemáticas, como ha dicho Monse, lo impregnan absolutamente todo, con lo cual creo que es el área más fácil para trabajar en tareas competenciales desde todos los ámbitos que se quieran. Indudablemente hasta de la lingüística, porque desde todo. Es fundamental trabajar la lingüística. Entonces, para luego tener una buena resolución. aprovechemos, y sí nos tenemos que poner como objetivo que ningún niño puede terminar primaria con esa lacra de odio a las matemáticas. Esta es una asignatura pendiente nuestra, del profesorado. Monse, yo te preguntaba, vamos, es que ya desde el principio cuando hablamos de matemáticas hablamos de problemas, y si ya una situación, un problema es como si me han puesto una piedra en el camino que ya automáticamente no voy a poder superar. ¿No sería posible que empezáramos ya a cambiar una terminología distinta que no supusiera un problema como tal, sino que habláramos de tarea o de resolución de tareas, o de resolución de situaciones, no directamente de problemas como tal? Pues mira, yo creo que es una cuestión de terminología, más que otra cosa. Quizás si evitáramos la palabra problema, lo mismo para los niños sería algo, digamos, como menos traumático. Pero a mí la palabra problema me encanta. Al enfrentarse a un problema es una cosa estupenda. Yo me acuerdo que hace unos años hicimos un curso de juegos matemáticos y hablaba sobre los juegos de estrategia, ¿no? Y los juegos de estrategia son juegos en los que siguiendo una estrategia siempre se puede encontrar la posibilidad de ganar. El tema era encontrar la estrategia ganadora, ¿no? Entonces pues eran desde juegos de palillos, los 3 en raya, hasta el ajedrez, que es el juego por estrategia, digamos, por excelencia. Y entonces uno de los temas que venía me hizo mucha gracia porque decía, una vez que se ha encontrado la estrategia, el problema muere, acaba de terminar y se pasa a otro, porque lo bonito era buscar en ese camino la estrategia ganadora, la manera de solucionar el problema, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, a lo mejor si en vez de llamarlo problema lo podemos llamar tarea o situación, vale, pero el hecho de enfrentarse a los problemas a mí no me parece malo. Yo creo que es un ejercicio bueno, y a los niños hay que acostumbrarlos a que la vida se resuelve a base de problemas y hay que enfrentarse a ellos. Lo que no hay que hacer ni traumatizarse ni nada, sino encontrar, digamos, el gusto en el camino por resolver un problema, creo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor a los niños pequeños les gusta más, en vez de llamarlo problemas, llamarle tarea o llamarle situación, en fin. Nina, ¿tú qué opinas? Yo creo que sí, que quizá la palabra problema para mucha gente tiene connotaciones negativas, pero estoy de acuerdo con Monse, ¿no? Si un problema lo vemos como un reto, si a lo mejor esa palabra es más suave, ¿no? Si lo vemos como un reto, es que es algo estimulante, porque cuando resuelves ese reto te sientes bien y has solucionado, pues, en realidad un problema que tienes, una dificultad. O sea, eso es bonito, y además en la vida nos vamos enfrentando a cosas, las vamos resolviendo. En la vida hay que saber resolver problemas. Si la gente viera las cosas de esa forma, todo sería mucho más fácil, porque cada niño se enfrentaría a los problemas con su nivel, digamos, o a su ritmo, pero todo el mundo sabría enfrentarse, poner en juego sus propias estrategias y llegar a un resultado. ¿Cuál es el problema de esto? Es que como alguna gente tiene ese trauma o esa aversión hacia las matemáticas, supongo que estaría de acuerdo conmigo, los niños se bloquean. Sí. Cuando le plantean un problema matemático, se bloquean, porque como no le ha salido bien otras veces, piensan que no son capaces y no se enfrentan. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creo yo que tenemos que hacer? Animar a todos a que piensen, a que razonen, a que pongan en juego lo que tienen a mano, lo que ellos puedan hacer, aunque sea manipulativamente, como sea,
y que sean capaces de resolver, porque a medida que sean capaces de resolver algo se van a sentir más seguros para seguir resolviendo otra cosa, y ahí es donde está la clave. Y yo tengo alumnos, como decía, que, bueno, van a ser maestros, pero de primeras vienen con una actitud negativa hacia las matemáticas. Entonces, yo intento que se den cuenta de que pueden hacerlo, más tarde, más temprano, con una estrategia o con otra, pero pueden, ¿no? Y creo que entramos en un tema que es fundamental en matemáticas, que es la actitud que tenemos hacia ellas. Las matemáticas no son inaccesibles, deberían ser accesibles a todo el mundo, ¿no? Y además suben la autoestima cuando consigues resolver algo, y eso creo que es muy importante para las personas. Sube la autoestima, y al revés, te baja la autoestima el hecho de que no seas capaz de enfrentarte a algo. Y me decía una chica también que a ella le bajaba mucho la autoestima eso, el ver que no era capaz de hacer nada en matemáticas, y que además, lo que se hace a veces con la atención a la diversidad, la sacaban de clase para trabajar con ella, en fin, que son medidas que se toman, pero que realmente a la gente acaban traumatizándola un poco, ¿no? Pedro, yo te quería, entrando en esta didáctica que estamos, o en este apartado más didáctico, realmente en la escuela hoy estamos liderados por unos libros de texto con un temario que hace muchos escalones y separa, pues antes estábamos comentando fuera de cámara, estábamos comentando cómo separaba, por ejemplo, los números decimales de una situación como pueden ser el tema de la moneda o del dinero. ¿Tú cómo ves la realidad hoy en día? Es decir, ¿estamos realmente en matemáticas muy atados a este encasillamiento de los libros de texto y tendríamos que ir a apostar por modelos mucho más globales donde se plantearan situaciones problemáticas mucho más amplias? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, los libros de texto actualmente, en el momento que dejan de utilizarse como un medio, una herramienta más dentro de todos los instrumentos que va a manejar el profesorado, empiezan a encorsetarte en tu quehacer diario, de tal forma que los contenidos de matemáticas están tan sumamente separados en unidades y en temas que es difícil tener una visión global de las matemáticas. Por este motivo, nosotros cada vez que estamos trabajando un tema o una unidad, lo que hacemos es que queremos que aprendan unos contenidos para que sepan resolver los problemas X o Y. De esa unidad. De esta unidad, por supuesto, no mezcle otra. Y así están configurados los libros de texto actualmente, la mayoría de ellos, ¿eh? No solo los libros de texto, sino todo el currículum. Sí, efectivamente. Porque no estamos echando la culpa aquí a la editorial. Aquí cada uno se somete a lo que se le marca dentro de... Ahí, ¿no? Efectivamente. El problema quizás sería en que sepamos utilizar suficientemente esta herramienta que es el libro de texto para interactuar con otras áreas, por ejemplo, para hacerlo al revés. No quiero que partas del contenido, sino que te voy a partir de un problema, que resuelve el problema para aprender contenido. Entonces, este reto, este acercamiento en el que ellos tienen que plantearse poder conseguir y tener la satisfacción, como ha dicho Montse y Lina, de la satisfacción de poder conseguir un logro, va a hacer que automáticamente ese contenido que nosotros queríamos poner a priori se va a quedar mucho más fijado que si lo hiciéramos al revés. Entonces, yo como conclusión diría que tenemos que saber darle el uso al libro de texto. Yo no sé la experiencia en secundaria, pero me imagino que también ese encasillamiento de tema a tema y demás fuerza mucho o está suficientemente bien secuencializado, es decir, que se pueden trabajar suficientemente bien todos los contenidos en la forma que estamos viendo de intentar hacer una solución de aplicación mucho más visible. El currículo nuestro en secundaria siempre se divide en 5 bloques: números, álgebra, funciones, geometría y estadística, y además viene así repetido en los 4 niveles de secundaria y van por bloques. Y es verdad que muchas veces no somos capaces de interactuar unos con otros. Lo que pasa es que conforme las matemáticas van subiendo de nivel, pues claro, las ecuaciones sirven para hacer geometría, porque al final nosotros utilizamos eso pues para ver que 2 rectas se cortan en un punto y cosas así, ¿no? Entonces es verdad que
que aunque los contenidos están separados, llega un momento, sobre todo cuando se va avanzando en la asignatura, ya en cursos más altos, en el que ya es que necesitas para hacer esto los números, yo creo que están más separados en los primeros niveles, que luego ya después sí se van juntando más, porque vas necesitando los instrumentos que vas aprendiendo en unas cosas para poder utilizarlos. Necesitas ya todas las herramientas. Claro, ya entonces ya no es la puntica que le da, ya necesitas un poquito más de digamos, herramientas, y entonces ya ahí sí se empieza a ver. Lo que pasa es que, hombre, es cierto que a nosotros nos encantaría que los niños descubrieran la potencialidad, ¿no? Y muchas veces pues nos quedamos solamente resuelve la ecuación. Y no pasan más allá de decir, pues vamos a ver qué consecuencias tiene, o esto cómo se utiliza, o en qué se puede estudiar o aplicar, pero sí que se van juntando luego ya más. Bueno, pues hemos llegado ya casi al final del programa, y entonces voy de esta parte del programa, y entonces yo que te pediría, Lina, una conclusión, y ya hacemos una ronda de conclusión breve y terminamos. Bueno, respecto a esto, un ejemplo. Mucha gente dice, yo sé hacer ecuaciones, ahora problema no me ponga. Claro. En la línea que Monse estaba diciendo. Entonces, y retomando también lo que decía Pedro, la enseñanza tradicional siempre se ha basado en que enseñamos una herramienta muchas veces descontextualizada, sí, y luego queremos que lo apliquen a la resolución de problemas. Y la clave está en invertir eso. Como decía Pedro, vamos a partir de un problema que necesitemos resolver, y vemos cómo las matemáticas nos sirven para resolver ese problema. De ese modo le estamos dando sentido a las matemáticas desde el principio. Pero claro, nos supone una inversión a todos, ¿no? Y cuando vayamos adquiriendo todos poco a poco ese enfoque funcional de las matemáticas, creo que acabaremos viendo resultados. Se trata de aprender nuevas formas de ver, y sobre todo también de cambiar actitudes frente a las matemáticas. Creo que es lo importante. Pedro, ya en conclusión, ¿qué diríamos? Yo vivir, pues lógicamente, tener una expectativa grata de esperanza que vamos a mejorar y se va a notar. Creo que tenemos el profesorado, a pesar de las personas que nos gobiernen, tenemos pues claro hacia dónde ir. Y empezamos ya a que existan foros donde podamos incluso expresarnos y dialogar para decir esto es lo que queremos. Y yo creo que igual que al profesorado se le está pidiendo que sea competente para poder trabajar en competencias, sería muy importante que ya de una vez por todas no nos castiguen más con modificaciones gubernamentales y nada, y fuéramos hacia una cosa que se llama Pacto por la Educación, que se está demandando desde todos los ámbitos, creo, y que todos los partidos políticos estarían de acuerdo en que la educación no es negociable. Esto es algo que debe estar, y de su continuidad va a ir la relación de resultados, y que nos pongan PISA, que nos pongan lo que quieran, que si nosotros tenemos una estructura sólida y no cambiante, evidentemente vamos a ir para arriba. Totalmente de acuerdo contigo, Pedro. Bueno, Monse, nivel de conclusión, ¿cómo terminaríamos? Yo suscribo lo que dice Pedro completamente, no voy a hacer más comentarios, pero creo que eso es fundamental. A mí me encantaría, como dice él, que terminaran nuestros alumnos en primaria, en secundaria y en el bachillerato sin odiar ninguno las matemáticas. Creo que sería un buen reto, ¿no? Porque sí es cierto que hay muchos que al final se van desenganchando. Yo decir también que sigo encontrándome con alumnos excelentes que están ahí, y que creo que es bueno decirlo, que es verdad que hay muchos chiquillos que algunas veces se van quedando por el camino, y ese es nuestro reto, el no dejar a nadie atrás. Pero creo que España, y en general la universidad española y demás, siguen dando alumnos excelentes y gente competente que ahí está, y que está a los niveles que marcan otros países, ¿no? Y ya está, y seguiremos caminando. La verdad que tenemos un panorama, yo creo que bastante alentador, es decir, sabemos cómo hacerlo, tenemos por dónde hacerlo, pues manos a la obra. Bueno, pues yo despido a vosotros y dentro de unos minutos volvemos tras la publicidad con la segunda parte del programa A Pie de Aula, que hoy lo vamos a enfrentar a una nueva matemática, la matemática ABN, que están surgiendo dentro de la escuela y que dan otra visión de la matemática, mucho más cercana a lo que estábamos comentando antes, a esa resolución del problema, y mucho más manipulativa, sobre todo en infantil y primaria. Pues hasta dentro de unos minutos, que volvemos con la matemática ABN.
Buenas noches de nuevo y volvemos tras estos minutos de publicidad a plantear dentro del programa Pie de Aula, como habíamos dicho, unas nuevas matemáticas que están haciendo furor dentro de la escuela, sobre todo de los colegios de primaria, que llevan una poca andadura, pero que en su poca andadura están demostrando un gran éxito educativo en los niños que están tratando y sobre todo una gran mejora en el cálculo mental. Para ello tratamos a nuevos invitados. Hoy contamos con Loli Linares Herbaz, maestra jubilada. Buenas noches, Loli. Hola, buenas noches. Contamos con Ana María Maza Castillo, maestra del Padre Poveda de Linares. Buenas noches, Ana María. Buenas noches. Y con Marilú Castilla Trillo, que también es maestra del Padre Poveda de Linares. Decir que Loli fue una de las precursoras de introducir el método ABN dentro de la provincia de Jaén, con lo cual tenemos unos contertulios de lujo para poder hablar de ABN. Bueno, pues en principio de todo, lo primero que tenemos que empezar para mostrar a nuestros televidentes es qué es eso del ABN. Loli, por favor, ¿nos podría explicar así en síntesis qué es el ABN? Puedo empezar a decir cómo surgió. Lleva de andadura 6 años, pero 2 años experimentales. Como práctico lleva 4 años, surgió en Cádiz. Su mentor fue Jaime Martínez Montero, profesor en la Universidad de Cádiz, Pestor, y surgió en poquitos colegios de Cádiz. Entonces se empezó a extender por televisión, que había un método novedoso, muy atractivo, de cálculo mental, numeración, y ahí viendo en la televisión es como yo me enganché en Vilches, porque yo soy de Vilches, y empecé con él como forma, de manera experimental. Conté con la ayuda de gente de maestra de Cádiz, porque no tenía ni idea, y en fin, y así fue como empecé. Los 2 últimos años de mi vida profesional los dediqué a la ABN. Y una vez jubilada, pues ya el CD de Linares me llamó para impartir cursos y demás, y aquí me encuentro. Muy bien. Ana, ABN, ¿qué significa eso de ABN? ¿Qué significa esa sigla? Pues significa algoritmo basado en números. Es decir, el cálculo tradicional se realiza basado en cifras. Y aquí lo que trabajamos es con los números, ¿eh? Entonces todos los cálculos se realizan con números, no con las cifras. Es decir, cuando nosotros sumamos 43 más 53, sumamos 3 más las otras unidades. Aquí lo que hacemos es, si tenemos 43 más 53, por ejemplo, pues podemos hacer un cálculo de sumar las decenas, las 4 y las 5 y luego las unidades, y hacer un cálculo mental muy rápido desde niños pequeños. Entonces lo que estamos haciendo siempre el cálculo es con los números, no con cifras aisladas, descontextualizadas. Marilú, uno de los grandes éxitos que le dan a esta práctica de la matemática ABN es la rapidez en el cálculo mental. Pero me imagino que para poder llegar a esa rapidez de cálculo mental, lo primero que hace falta es unos pasos previos. ¿Cuáles serían esos pasos previos y de qué edad se puede empezar a trabajar el ABN? El ABN se puede empezar a trabajar desde que el niño entra al colegio. Y si el papá y la mamá saben un poquito de algo, incluso antes. Un niño cuando entra al colegio con 3 años ya puede entrar siendo un niño ABN, porque desde que lo recibimos estamos trabajando los prerequisitos que son la numeración y el conteo. Y vamos a entrar más bien en esos prerequisitos. Es decir, hemos estado hablando de numeración, conteo, descomposición de números. Loli, ¿cómo se empieza a trabajar el tema de esos conteos en infantil? Que cuando empezaríamos a trabajar. Lo más importante primero es unos materiales, una recta numérica, una tabla numérica, pinzas, botones, toda clase de material de construcción que tienen los niños en la clase. Y entonces pues se empieza contando lo primero en 3 años, pues en una recta numérica en el suelo. Contar números, contar y siempre contar. En la recta numérica, pues por ejemplo, que sale de un número a donde llega, cuánto has contado.
en la tabla numérica contar de dónde parte a dónde llega y contar en todas direcciones. Contar hacia arriba, que es contar menos 10, hacia abajo más 10, a la derecha más 1, menos 1, etcétera. Indudablemente, Ana, estos son unas matemáticas muy manipulativas porque necesitamos que los niños interioricen el concepto del número y el concepto de ¿cómo empezaríamos a introducir las operaciones? ¿Cómo se introducen las operaciones? Porque luego ahora veremos unos vídeos de cómo las operaciones que se ejecutan en la ABN son totalmente distintos la operatoria a la manera tradicional. Entonces, ¿cómo empezaríamos? Primero hay que empezar siempre manipulativamente. Y nosotros utilizamos en el ABN, aparte de todo lo que ha dicho Loli, utilizamos los palillos que vamos agrupando, es decir, el palillo como unidad, luego cuando agrupamos en 10 y tenemos la decena, y luego los agrupamos las decenas en 10 y tenemos la centena. Entonces, con este material manipulativamente es como empezamos a introducir el niño en la suma. ¿Por qué palillo en concreto? ¿Por qué palillo? Porque como ABN, como ha dicho antes Loli, comenzó en barrios marginales, en barrios pobres, era un material muy asequible. Es decir, el palillo es algo que vale muy barato, las gomitas con las que enganchamos es muy barato, y luego permitía, frente a otros materiales que hay, como el multibase, por ejemplo, desabrochar, desenganchar las decenas, ¿no? Es decir, que el niño... cuando no recuerda al principio que la decena está constituida por 10 palillos, quita la goma y vuelve a contar y ve que allí hay 10 palillos. Entonces, hoy cuando vamos a sumar, ¿no? Cuando necesitas descomponer la decena, porque vas pasando de un lado a otro, en fin, que facilita muchísimo el trabajo de la suma, de la resta, de las operaciones, fundamentalmente estas, porque luego en multiplicación y división ya no necesitamos ese material, ya los niños no necesitan esto, pero siempre hay que empezar manipulativamente. Luego pasamos a una parte gráfica, es decir, que ya se va representando esas decenas, esos palillos con dibujitos muy esquemáticos, y ya se pasa después al simbólico, que son los números, ¿no? Pero esa fase no te las puedes saltar, porque las matemáticas son muy intuitivas, entonces lo que no podemos hacer es enseñar matemáticas saltándonos lo manipulativo. Sí, hace un momento también contábamos en la primera parte que efectivamente había una diferencia entre lo que enseñamos y lo que realmente la operatoria real, ¿no? Marilu, ¿tú nos podrías contar así en síntesis qué ventaja tiene el ABN frente a los mecanismos tradicionales, a la aritmética tradicional? Pues la primera y principal es la motivación que el alumnado recibe en cuanto entra en contacto con ese material manipulativo. Es muy motivador. ¿Por qué? Porque nos dice ABN, nunca desligues lo que estés haciendo de situaciones problemáticas reales que le afecten al niño. Yo añadiría con los palillos que el niño, cuando juega con palillos y explica lo que ha hecho, le da entidad al palillo. Es fundamental. Claro. El palillo ahora son chuches. Entiende lo que está diciendo. Pues entonces le dice al niño, Juan, ¿tus palillos qué son? Mis palillos son chuches. Cuéntame tu historia. Y dice, señor, tengo 5 chuches y papá, como he sido muy bueno, me ha dado 3 chuches. ¿Y te las has dado todas de una vez? Estamos hablando de 3, 4 añitos. No, todas no, que me pongo malo. ¿Cómo te las va dando? Primero me da una y coge una chuche y la pasa. Oye, cuando papá te ha dado una, ¿cuántas chuches tienes? Como tenía 5 y me ha dado una, ya tengo 6. Oye, ¿cuántas chuches tiene papá todavía en el bolsillo? En el bolsillo tiene 2. Coge otra chuche y me la vuelve a dar. Y está explicándole a todos lo que está haciendo con sus palillos. Cuando Juan acaba, empieza Marta. Marta, ¿y tus palillos qué son? Pues señor, yo tengo 2 grupos de palillos y tengo aquí, son lacitos, y tengo 4 lacitos, y como me voy a poner muy guapa, la abuela me ha traído 3 lacitos más. Entonces, eso es fundamental, es manipulativo. Claro, es manipulativo y encima lo estáis ligando continuamente a una resolución de problemas, con lo cual no solo se está avanzando en el tema manipulativo, interiorización del número, sino que además estamos avanzando en lo que es la resolución de problemas. Si os parece, podemos ver, Marilu, ahora que estamos con el tema del conteo, un vídeo, y sobre el vídeo nos vas comentando qué es lo que podemos hacer, ¿no? Pues si el equipo de producción nos puede meter el vídeo de conteo.
Pues explícanos qué es lo que estamos viendo. Mira, este vídeo ya estamos hablando de chicos que están en primero, donde ya las cantidades no son 3 y 5 como el ejemplo anterior, ya se mueven con cantidades mayores. Esta niña va a marcar un punto de salida donde dice que hay un lince que sale de caza y un punto de llegada donde dice que hay un conejo que el lince quiere cazar, y pregunta a sus compañeros cuántos pasitos tiene que dar el lince para llegar a donde está el conejo. Entonces ha marcado donde vemos la pinza amarilla el punto de salida del lince y está marcando la madriguera del conejo, y pregunta a sus compañeros: ¿sabríais decirme cuántos matorrales tiene que avanzar el lince para llegar a capturar al conejo? Paralelamente a esta situación, todos los chicos están en el aula, se verá un poquito más adelante, intentando adivinar lo que la niña ha preguntado, con lo cual vuelvo a decir que ABN es totalmente interactivo, porque todo el mundo va viendo, ¿veis? Va recorriendo, contando, hay unas estrategias de conteo donde van avanzando de 10 en 10 hasta que averigua dónde ha llegado el conejo, y todos están intentando hacerlo. Vamos viendo niños cómo van queriendo contar en la recta, otros ya lo van haciendo con su pensamiento, y estas son situaciones de conteo que el cálculo tradicional no propone. Estáis viendo cómo los chicos han contado y saben que el lince tiene que recorrer 41 matorrales para llegar a llegar a la casa. Entonces, cada día en nuestra aula ABN se producen situaciones similares, donde contamos, y contamos siempre dentro de una situación problemática, no contamos por contar. Loli, bueno, terminamos de ver el vídeo. Sí, lo básico está visto. Yo quería hacer una pregunta. He visto ahí dentro de la foto primera que nos ponían en el vídeo una tabla de números donde empieza por el 0 hacia adelante, que es lo que llamáis vosotros la tabla del 100. Sí, la tabla del 100. ¿Por qué utilizamos la tabla del 100 y por qué empieza por el 0? Porque otras veces hemos visto recursos que empiezan por el 1, ¿no? Sí. ¿Por qué empezamos por el 0? A la izquierda y contamos la tabla. Pues mira, al principio, porque este método empezó un poco de experimental, y aparte de los libros de Jaime, pues los maestros están aportando muchas cosas, muchas ideas. Entonces al principio incluso la tabla empezaba por el 1, pero después se pensó que para empezar por el 0, para que todas las cenas el día empezaran por al lado de la izquierda y terminaran en el 99. Y entonces es muy interesante porque cuentan hacia abajo, 0, 10, 20, 30, después empezando por el 0, empezando por el 1, 1, 11, 21, 12, 3, 13, 23, bueno, y así los números, pero para que todas las decenas completas estuvieran a la izquierda, empezando por la izquierda. Aunque que esto ha ido dando muchos cambios, ¿eh? Sí, se nota. Yo la verdad es que cuando en mi colegio, que lo están también llevando a cabo y que tenemos 2 años de experimentación, en 4 y 5 años, lo que sí he visto es que tienen una rapidez mental y de cálculo mental impresionante. Es decir, en lo poco que llevamos trabajándolo, sí se nota que los niños con 4 o 5 años primero dominan mucho mejor el número y después tienen un gran cálculo mental. Bueno, Ana, en el tema de cálculo mental, ¿cómo trabajamos el cálculo mental o qué necesitamos de preparatorio para empezar a abordar las operaciones de suma recta que vamos a ir viendo progresivamente? ¿Qué es los pasos previos para poder llegar a sumar? Pues los pasos previos con la tabla que hemos visto se trabaja muchísimo. Pues eso, partimos de un número, si llegamos a esto, cuánto hemos contado, tanto de izquierda a derecha como de abajo a arriba o al contrario. Entonces, cuando se trabaja muchísimo esa tabla numérica que hemos visto, luego pasamos ya al cálculo mental. Como los niños ya tienen esa tabla muy interiorizada, les resulta muy fácil comenzar. Comenzamos siempre con los amigos del 10, que son los números que sumados entre ellos nos dan 10. Eso es fundamental, es la base para después todo el aprendizaje, porque el ABN vamos descomponiendo y siempre vamos acercándonos a las decenas más próximas, a las centenas más próximas, y vamos completando unos números con otros para hallar unos cálculos más rápidos. Luego ya tenemos estructurados los niveles progresivos de cálculo de suma, de resta, de multiplicación, y se van trabajando con los niños. Cada niño va por el nivel que según sus capacidades que tiene, y así pues es fundamental en el ABN, desde luego, trabajar el cálculo mental, y
y para desarrollar las operaciones. Y luego ese cálculo mental tenemos que tener en cuenta que es fundamental para la vida. Cuando nosotros vamos a comprar, cuando vamos a realizar nos van a hacer una devolución de un cambio, lo que utilizamos es el cálculo mental para saber si nos han devuelto bien o si llevo dinero suficiente para comprar, ¿eh? Entonces es fundamental el cálculo mental. No sé si quién más de las dos va a comentar el siguiente vídeo que vamos a ver, que es de la suma. Pues yo mismo, tú porque mismo. lo he grabado yo. Te quería hacer antes de empezar o bueno, parece que nos van poniendo ya. Explícanos el vídeo que vamos a ver de Sumando. Sí, vamos a ver a un chico que está ofreciendo una situación problemática, nos va a contar una historia de un señor que tiene camiones, 36 camiones, y que él dice que le regalan otros 28 camiones más. Y pregunta cuántos camiones tendrá después de ese regalo. ABN, ¿qué hace? Que deja que el chico decida que sumando va a ir reuniendo con el otro. Es igual que el niño diga voy a juntar 36 camiones con 28 que 28 con 36. O sea que desde el principio están aplicando propiedades conmutativas que más tarde los chavales aprenden, pero ahora mismo de forma intuitiva. Y él va a elegir juntar 28 con 36. Vemos que abajo tiene sus palillos. Ha preparado una colección de 3 decenas. Un apoyo hinchado, es un apoyo manipulativo. Entonces veis que hay un corcho debajo donde tiene 3 decenas, 6 unidades a un lado de ese dibujito amarillo que lo usa como separador, como simbología del signo más, y a la derecha está poniendo 2 decenas y 8 unidades. Está planteando que va a resolver su situación problemática con una suma y ahora va a empezar a descomponer el 28. Esto es lo novedoso que tiene la suma ABN, que va a ir partiendo cada niño como quiera, el sumando que va a ir pasando al otro lado. Y dice, de esos 28 yo voy a juntar en principio 4, por lo que ha dicho mi compañera, porque tiene un 6 y con un 4 y un 6 va a montar la siguiente decena. Cuando le han regalado 4 camiones, junta 40. Entonces no le hace falta contar, aunque lo está viendo en los palillos, porque él sabe que 6, 4, una decena nueva y junta 40. Descuenta de esos 28 y dejará. Vamos a darle tiempo para que lo haga. ¿Ves? Ha decidido pasar 4 porque él ha explicado en ese vídeo que así llega a 40, que son 4 pero son las 3 columnas, una es la que pasa. Sirve, la de la izquierda sirve para ir anotando los cambios. Y la del centro, la modificación que sufre el primer sumando, y en la de la derecha, la modificación que sufre el segundo. O sea, va descontando y saber lo que tiene que ir pasando. Entonces, a la par que lo hace en palillo, lo está expresando en su tabla. Va y viene a la zona de los palillos, vemos cómo va manipulando sus cantidades para dejarlas en lo que ha verbalizado que va a hacer. Ha hecho un cambio, porque ha quitado todas las unidades, porque 10 unidades sueltas. Evidentemente que es la fase inicial, es decir, luego van soltando los palillos y lo van haciendo todo mentalmente. Sí, hemos visto que eran unos niños de primero y al inicio de primero. Luego ya los niños lo hacen todo mentalmente, dejan el soporte de los palillos. Sí, lo que más se parecía aquí es que precisamente cada niño va a adaptar su ritmo a la va a decidir qué es lo que va a pasar. Uno decidirá pasar 4, otro decidirá pasar directamente 20. Exacto. No hay ninguna regla que puedan hacer, porque cada uno de los problemas que quizás tengamos en las matemáticas tradicionales es que hay unas reglas de ponerlo uno justamente debajo del otro, ordenarlo, empezar por la derecha. Aquí la verdad es que lo que se ve, aprecia más fácilmente es que el niño es la operación la que se va a adaptar al niño y no el niño a la operación. Él cualquier otro niño podría haber pasado, por ejemplo, 20. Bueno, pues seguimos comentando lo que está haciendo, por qué llega a 60 y cómo lo ha ido haciendo. Cuando montó la primera decena, con esos 4 que pasó, le quedaron por pasar otros 24. Y ahora él puede elegir entre esos 24 que tengo que seguir pasando al primer sumando, voy a pasar 20. Otro chico hubiera dicho, pues yo paso 4. Otro chico hubiera dicho, pues yo paso 10. Él ha dicho 20. Y mentalmente, además de que tiene sus palillos preparados, sabe que va a reunir 60 y que le quedan aún por pasar otros 4. Después pasa los siguientes 4 y reúne 64. Cuando una de las columnas queda a 0, él sabe que ha terminado su operación. Rodea su resultado y lo expresa.
Por supuesto, aquí no hay con llevada, ni en la suma ni en la resta. El niño está restando y sumando, pero no hay llevada. No hay llevada. Bien, otro lo que estamos viendo, porque vamos a seguir viendo las operaciones, tenemos poco tiempo en cuanto al programa, porque esto la verdad es que se pasa muy rápidamente, aunque es muy gustoso poder estar aquí con vosotros discutiendo y hablando de estas matemáticas que están llamando, creo que bastante la atención. Si os parece, vamos a pasar directamente a la resta. Sí, sí. Y a la par me va a explicar Ana. Hemos estado comentando que hace falta trabajar mucho de principio la mitad y el doble. ¿Por qué se utiliza tanto en las cuentas, o Loli? Explícame por qué tenemos que utilizar siempre la mitad y el doble desde el principio del conteo. Pues el doble como base luego para la multiplicación y la mitad porque la vamos a utilizar mucho en las divisiones de 2 cifras, fundamentalmente. Entonces, es básico que desde los niveles básicos... Ven explicando un poquito de qué el planteamiento que estás haciendo. De la resta. De la resta. O tú, Marilu. Porque conoces mejor el bueno, pues otra situación problemática en la que esta niña dice que hay un camión de bombonas de butano que tiene que vender unas cuantas. La conductora sale con 43 bombonas y en las diferentes paradas va a ir vendiendo hasta que venda 27 y las vende al ritmo que ella quiere vender, ella es la conductora. Y entonces dice, pues vendo en principio 3. Cuando vendo 3, me quedan 40 por vender. Y aún tengo que seguir vendiendo. Entonces, es tan fácil que ellos entiendan lo que están haciendo pasito a paso. Lo están viendo momento a momento. Lo están viendo. Y tiene otra virtud que tienen las operaciones ABN, es que antes de terminarla, el niño sabe en el centro de la operación por dónde va. Y puede explicar cada uno de ¿cuánto ha vendido hasta ahora mismo y cuál es el resultado que tiene? Exacto. Claro. Y es muy fácil que ellos entiendan lo que están haciendo precisamente por eso. Porque lo están manipulando, lo están... Efectivamente, son unas operaciones totalmente transparentes y que me imagino que en el transcurso del desarrollo del problema le estaría haciendo preguntas a los procesos intermedios que están cogiendo, ¿no? Claro, e incluso nos atrevemos a decir, ¿y si en lugar de 43 bombonas esa señora hubiera llevado 50? Claro. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuántos le hubieras tenido que dar más? ¿Cuántos menos? Y ellos van aventurando nuevos cambios sobre lo que han hecho. Bueno, pues sigue explicándonos. ¿Veis cómo en la izquierda va lo mismo descontando? En la izquierda lo que se descuenta de ambas columnas, de las que lleva en el camión y de las que le quedan por vender. Entonces, ahora mismo ella ya ha vendido 4 en el momento en el que está. En el camión le quedan aún 36 bombonas y tiene que seguir vendiendo, no se aprecia, pero lo que vemos a la columna de la derecha, ahora 20 tiene que seguir vendiendo. Entonces sigue vendiendo, pues ahora quiero que venda, las descuenta, ¿ves cómo las vende y físicamente las quita? Sí, las quita físicamente, las manipula, claro, entonces por eso es tan gráfico. También llega un momento en que ellos solos preparan los palillos por lo atractivo que es y después su cabeza ya va más rápido que su mano y los palillos se quedan allí. Una vez que ya quieren el cálculo mental, muy rápido poder entonces hacerlo. Progresivo, una cosa afianza a la otra. Y como lo han ido viendo manipulativamente, tienen el concepto continuo. Sí, y la principal virtud es que no hay llevadas, que es un caballo de batalla muy duro en la operación de algoritmo tradicional. Sí. La llevada es la suma, la llevada es la resta. Sí, sobre todo qué haces con el 1, cómo le prestas, qué haces luego después para poder... Y además entiende que ese 1 que prestas son 10. En el caso de la decena, o son 100, claro. En el caso de la centena, no. Pregunta, ¿y si ese 1 fueran caramelos, cuántos serían? Te dice 1, pero no son 100, no, es 1. Aquí no, aquí ese problema desaparece, porque como antes ha explicado Ana, trabajamos con números completos, no con las cifras individuales de cada cantidad, con números completos. Le quedan 20 por vender. Bueno, pues seguimos viendo cómo ahora vende, no recuerdo si vende 10 o vende 20, vamos a verlo, ¿qué hace? 10, vende 10 de esos 20 que le quedan por vender. Los vende físicamente, los quita y los vende. Va observando qué le queda y apuntando qué le queda. Aún tengo que seguir vendiendo. O sea, en el camión me quedan 26 y tengo que seguir vendiendo otros 10. Ahora vende los últimos 10 y ya deja su contador a 0. Con lo cual sabe que he terminado. Claro, son niños de 6 años que está pues como a estas alturas del curso.
curso del año pasado, o sea, enero, febrero de primero. En un primero están y empezando. Fases muy iniciales. Muy iniciales. Estos niños tienen una evolución enorme. Podríamos pensar que con el algoritmo tradicional estas sumas las realizan los niños ya muy bien, ¿no? Pero en primero, ¿no? A esta altura. Pero de todas formas, con ese cálculo que conlleva, con ese cálculo y con ese manejo que tienes que tener de los números y con esa interiorización y verbalización de lo que estás haciendo, eso te pone de manifiesto que lo está entendiendo todo. Cuando un niño es capaz de verbalizar lo que hace, explicarlo y plantear situaciones problemáticas, es cuando realmente está entendiendo lo que tiene entre manos. Eso está claro, ¿no? Cuando realmente lo ve lo que es, y sobre todo aplicado, es decir, que tiene sentido la operación que está haciendo. Que hasta ahora mismo, pues la verdad que en el cálculo normal no tenemos esa. Bueno, pues hemos visto ya sumar, hemos visto restar y vamos a entrar en un poquito más de dificultad. Un pasito más. Sería entrar en la multiplicación. Para afrontar la multiplicación hay que saberse las tablas, me imagino, ¿no? ¿Cómo estudiáis las tablas, Loli? ¿Cómo se estudian las tablas? Bueno, porque perdona, vámonos antes. No, yo quería decir que dentro de la ABN es importantísimo la descomposición y novedosa total. Se descompone de 1000 maneras y sobre todo se descompone con dinero, que es lo que el niño manipula principalmente. Me parece que hemos puesto ahora mismo el vídeo de la multiplicación y ahora dejamos lo de la descomposición y nos comentamos lo de lo que está haciendo y cómo es multiplicar. La multiplicación tal vez sea una operación muy sencilla en ABN. Consiste en descomponer. Veo que también hay 3 columnas. Sí, hay 3 columnas. ¿Qué se hace en cada columna? Descomponiendo el primer factor, lo descompone en centenas, las centenas en unidades, las decenas y las unidades. Y luego lo vas multiplicando por el multiplicador. Entonces todo eso lo hace mentalmente, pero lógicamente requiere un dominio de las tablas de multiplicar, dominio de las tablas de multiplicar conmutativas, han aprendido también las tablas de las decenas, de las centenas, claro. Y si nos vamos fijando, él está haciendo, ha descompuesto, ¿no? Me parece que son 300 por 2, pues ha hallado el resultado, luego multiplica las decenas por 2 y suma. Hace la suma parcial, que es la última columna, la tercera columna, y lo va arrastrando. De manera que en cualquier momento él te puede decir, bueno, si multiplico tengo 300, si lo multiplico por 2, ¿cuántos tengo? Si es 350, ¿cuánto sería? ¿No? Es decir, que es una operación totalmente transparente y muy fácil. Y la suma, si nos damos cuenta, no se realiza con el método tradicional de sumar 0 más 0 cuando va, no, sino que ellos si tienen 3.500 más 400, pues inmediatamente te ponen 3.900. No se ponen a hacer la suma, ¿no? Incluso con más dificultad porque han trabajado muchísimo el cálculo mental y la descomposición de números. Entonces para ellos es muy fácil, no tienen que... Volvemos a Loli, que estaba antes comentando lo importante que era la descomposición de números. Es que, mira, lo de la descomposición se puede descomponer de 1000 maneras. Por ejemplo, el número 258, pues 2 centenas, 5 decenas y 8 unidades, o una centena, 15 decenas y 8 unidades, o etcétera. Y luego, pues sobre todo manipular en dinero. Igual que un billete de 10 se puede descomponer en 2 de 5, o 1 de 5, 2 monedas de 2, otro de 1, etcétera. Pues igual los números. Y te encuentras niños de primero descomponiendo números en unidades y también unidades de decenas y centenas que te quedas asombrado. Muy bien, pues si os parece, equipo, podemos introducir el de la división y nos metemos de lleno en la división, que también es una forma bastante diferente de poder afrontarla. Pues cuando aparezca nos vais comentando qué es lo que hace y cómo lo hace. Pues siempre volvemos a tener 3 columnas. Efectivamente. Partimos siempre de un problema, de una situación problemática. Todas las operaciones siempre se hacen a través de problemas. Sí. Y entonces lo que hace, él empieza a repartir. Ya no lo hemos visto, pero en la columna última él dice, bueno, pues ¿qué tengo que dar? Si le doy tanto al divisor,
tengo tanto, he repartido tanto, lo va restando del dividendo, ¿no? La columna de la derecha es la que donde va diciendo, sí, yo voy a repartir 200, voy a darle 200 a cada uno de los tres que tengo. Efectivamente, tengo repartidos tantos, me quedan por repartir, que es la columna de la izquierda. Y así va repartiendo paso a paso. Claro, en este reparto cada niño lo puede hacer de una manera. Uno puede empezar repartiendo de 10 en 10, otro, si te permite, de 30 en 30. Cada uno escoge el camino que quiere. Luego sumamos, el cociente sería la suma de la columna de la derecha, y en la columna de la izquierda nos quedaría el resto. Lo que va quedando, lo que queda. Entonces, ¿qué requiere estas operaciones? Un dominio muy grande de la tabla de multiplicar y del cálculo mental de la resta. Luego, bueno que también tiene esto, como hemos dicho anteriormente, en cada una de las operaciones, es que en cada momento el niño sabe que ha repartido, le ha dado 200, exacto, porque hemos estado viendo ahí que le había dado 200 y que le quedan todavía por repartir un 180 montón, o los que sean. Podemos seguir entonces un poquito, bueno, pues seguimos profundizando y hablando un poquito más de ABN, es que ya no habíamos pasado del límite de tiempo. Bueno, pues por terminar un poquillo y aunar, es decir, lo que más creo que llama la atención de este Matemática ABN es precisamente eso, es decir, los pasos intermedios que podemos ir preguntando. Yo, Marilu, quería que comentáramos también un poquillo en la experiencia ya en cada uno de vuestros centros, cómo habéis notado, cómo han mejorado, qué opinan los padres y que entramos en temas más complicados. El resto del profesorado, cómo se adapta, qué opina, qué dice y cómo lo podemos afrontar. Bueno, pues yo te cuento que los primeros que han tenido que ser informados han sido los papás, porque en estas edades tan tempranas los papás colaboran con las tareas de casa. Entonces hemos tenido sesiones donde papá y mamá o el abuelo primero, ha aprendido. Formar un poquito a los padres. Formar a la familia, informar y formar. Por eso, porque maestros somos todos y todos tenemos que ir por el mismo camino. A los papás en principio les chocó, pero cuando vieron sentados en los pupitres de sus niños, con los palillos de sus niños y las operaciones de sus niños, que aquello era muy fácil para que sus niños lo entendieran, empezaron a entusiasmarse. A mí me dijo un papá, ¿y quién dice usted que ha inventado esto? Ah, pues ese hombre habría que darle un premio. Otro papá de Ana, señor, ¿en Córdoba hay algún colegio que trabaje ABN? Porque en Navidad mi hijo, con mi sobrino que está en Córdoba, hemos estado juntos y el nivel de mi hijo es considerablemente superior. El cálculo mental es increíble, mi familia me está diciendo que en qué colegio. Con lo cual, esto es la aceptación de los papás. Los papás están educándose en ABN, pero es buena. Hay un miedo generalizado, tanto en los papás, no tanto, como en los compañeros. ¿Qué ocurrirá en el instituto? Eso es el futuro, estamos empezando, pero hay centros donde ya están los chavales en sexto y donde la experiencia nos está diciendo que esos chavales están haciendo las operaciones mentalmente y que cuando vayan al instituto el algoritmo da igual, claro, porque su mente está sumando cantidades de decenas de millones y está restando decenas de millones y no lo está haciendo en papel, con lo cual la base es buena. Claro, yo creo que aquí, Ana, el tema es que como ellos han comprendido también el concepto del número, saben contar y saben las operatorias, el sistema luego ya después, cuando sean mayores, de cómo operen, incluso aunque operen de manera tradicional, será muy fácil, ¿no? Porque ellos ya lo previo lo tienen muy bien adquirido. En cuanto a la resolución de problemas, tu experiencia, que está en segundo círculo ahora, ¿no? Segundo círculo, sí, en cuarto. En cuarto. ¿Cómo funciona? ¿Cómo ves si has mejorado con los otros cuartos que has tenido anteriormente? Pues facilita mucho que desde etapas iniciales los niños hayan ido comprendiendo todas las operaciones a partir de operaciones problemáticas, porque la multiplicación y la división no lo hemos visto ahí, porque ya hemos visto una etapa ya más avanzada. Se inicia siempre con situaciones problemáticas, manipulativas, tanto la multiplicación como la división. Entonces eso nos da un camino para que después la resolución de problemas lo descubran mucho más fácilmente. Y vemos que parece que con menos dificultad que antes. De todas formas, los problemas tienen una idiosincrasia ellos propiamente dicha.
es decir, que tiene sus dificultades y aparte de la forma de calcularlo, tiene su didáctica, tiene su metodología, digamos que también requiere un trabajo muy específico, ¿eh? Es decir, que estamos hablando de cálculo, de un cálculo transparente que nos va a llevar a solucionar, porque el cálculo lo utilizamos siempre para resolver operaciones problemáticas, el cálculo no lo utilizamos así en la nada, no hacemos una suma para nada, siempre hacemos una suma, una recta para resolver una situación, ¿no? Entonces, desde este punto sí, pero luego los problemas en sí tienen ellos sus propias dificultades y el abordaje por parte de los profesores muy específico, ¿no? Pero que lo facilita, obviamente. Sí, yo de verdad que vamos, la experiencia que tengo de la aplicación en mi colegio es de como desde pequeñito, desde 3 años, 4, están aplicando las situaciones materiales de conteo, la situación del problema es muy fácil de poder afrontar. Bueno, Loli, yo creo que ya estamos llegando al punto y final de este programa, lamentándolo. Otros días, si podemos, entraremos en más profundidad y con más detalle. Entonces, pues yo quisiera que las últimas palabras, que vamos a dar un turno ya de cierre y conclusión de qué es el ABN, qué opina, cómo podríamos a nuestros telespectadores convencerles de que estas matemáticas son buenas, efectivas y que inducen al éxito escolar. Pues mira, yo como desde mi punto de vista de jubilán, yo me jubilé con el método, me ha encantado y yo me gusta mucho y colaboro con el CEI, con los colegios que me llaman, para enseñar simplemente mi experiencia. Y yo, los últimos alumnos que tuve, yo disfruté mucho más que había tenido con todos los alumnos que yo he tenido, porque con el cálculo mental, la numeración y estas operaciones, los niños estaban sobre todo que disfrutaron mucho. Y eso con mucho material atractivo. Y yo animo a la gente a que participe. A los maestros sobre todo. Bueno, pues Ana, una conclusión para cerrar el programa. Bueno, me voy a centrar ya para no repetir lo que ha dicho Loli en 2 aspectos. Podríamos plantearnos los niños con dificultades de aprendizaje y los de altas capacidades y los normales, ¿no? Los que tienen una capacidad normal. Para los niños que tienen una alta capacidad no le ponemos tope, no le ponemos techo. Es decir, esos van evolucionando y van creciendo en el cálculo a su ritmo, sin un tope que el otro cálculo tradicional sí que los pone, ¿no? Y que los frena. Y luego los niños con necesidades educativas especiales comprenden eso, y lo que nos interesa más, porque muchas veces los niños con necesidades educativas especiales salen de los colegios y a la hora de manejarse en la vida resulta que no saben manejar un cambio, no saben hacer un cálculo de algo de 2 cosas que han comprado, es decir, no tienen un cálculo mental. Entonces, nuestra experiencia después de llevar estos 2 años es que con niños de necesidades educativas especiales conseguimos un cálculo muy útil para la vida, ¿eh? Y que seguro que comparado con otros niños que no han estado trabajando este cálculo mental lo tienen mejor, los de necesidades educativas especiales de nuestro centro, ¿eh? Es decir, que también lo están haciendo así con el DPT. Van más lentos. Y la verdad es que está cogiendo... Claro, van más lentos, pero se van yo creo que están casi cositas, cogiendo, es decir, que gente que estaba cosas con una necesidad de algún refuerzo van pillando casi al otro que siguen en su manera tradicional. Bueno, Marilú, tenemos que terminar el programa. Dinos algo para terminar. Yo me despido con una anécdota. Venga, una anécdota. Yo estoy siempre con niños pequeños, 18 años en infantil y llevo 3-4 años en primaria. Siempre tengo la costumbre, cuando vienen a tutoría, los papás con el niño, de iniciar la sesión de tutoría preguntándole al niño o a la niña, ¿qué te gusta más del cole? Por goleada, educación física. Como segunda alternativa, artística. Desde que estamos en ABN, no voy a decir el 100%, pero un 80% me dice mates. Con eso creo que está mereciendo la pena. Bueno, pues tenemos que terminar el programa. Yo os digo buenas noches, muchísimas gracias por acudir. Yo he visto trabajar in situ cuando visitamos el centro de Linares y sé que sois una apasionada y que tenéis una clase fabulosa, porque eso de verdad es que da gusto veros directamente en acción. Y os tengo que felicitar por vuestro entusiasmo, vuestra pasión, que lo comunicáis a todo el mundo.
Y a todos los televidentes, pues buenas noches y hasta el mes que viene, que trataremos un tema también un poquito conflictivo dentro de la escuela, que será el tema de educación para la paz o los conflictos dentro de los colegios. Y buenas noches. Buenas noches. A todos.